hablar de José Ramón Cosío Díaz es hablar de un referente en el ámbito jurídico de nuestro país. Y sin más preámbulo, doctor, le cedo el uso de la voz agradeciendo, por supuesto, su disposición para participar en estos festejos de aniversario. Gracias, No, pues, doctor. muchas gracias, maestro. Como siempre, muy agradecido con usted, porque efectivamente, desde que nos conocemos, no ha tenido usted más que atenciones para conmigo. También de parte de la Universidad de Coahuila, ese nombramiento que me dieron hace años, que de verdad me siento muy contento. Y se me ocurría, junto con el maestro, hacer lo siguiente, si a ustedes les parece bien. Que yo tomara, son las 9:10, que yo tomara unos 20, unos 30 minutos en contarles qué creo yo que es esta materia, dónde estamos, y después tener tiempo, bajo la modalidad que ustedes digan, de tener un intercambio que creo que puede ser la parte más rica de esta mañana. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Voy a subir un poco el volumen y voy a hablar un poco más alto. Muy bien. A ver, lo que queremos hoy, o sobre lo que queremos hoy reflexionar, es de dos temas: el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Hoy en día, hablar del control de constitucionalidad es algo relativamente simple. Creo que cualquier Estado moderno, cualquier Estado que se precie de serlo, que tenga algunos mínimos referentes en torno al constitucionalismo moderno, acepta el control de constitucionalidad. Como ustedes saben, hay dos grandes historias, dos grandes tendencias. Me atrevería inclusive a decir dos grandes mitologías en torno al control de constitucionalidad. La primera, la que nace de la decisión de Marbury contra Madison, que seguramente todos o muchos de ustedes han leído, y si no, tienen que leerla, en donde el juez Marshall busca frente a el problema jurídico era la no entrega del nombramiento a Marbury por parte del secretario de Estado Madison. James Madison no había entregado el nombramiento. En consecuencia, Marbury lo demanda para que le entregue físicamente su nombramiento de juez en el Distrito de Columbia. Marshall tiene la posibilidad ahí de decir, ¿qué hago? Digo que este señor no tiene como dicen los Estados Unidos, un standing para venir a la Suprema Corte. ¿Qué digo de él? Digo que la ley es inconstitucional, que es constitucional. ¿Qué cosa puedo hacer? Y lo que Marshall hace con una enorme habilidad política y un enorme sentido jurídico es determinar que la Suprema Corte de Justicia puede revisar la constitucionalidad de las leyes establecidas, desde luego, por el Congreso de los Estados Unidos, y en su caso declararlas inválidas. Ese modelo estadounidense, la verdad es que no tiene mucho desarrollo en el siglo XIX. Si ustedes revisan cualquiera de las historias buenas de la Corte estadounidense, no tiene un sentido. Empieza a tener un sentido hacia finales del siglo XIX, comienzos del XX, en una época que se llama la Gideon Age, que es una serie de conflictos, sobre todo entre el primer Roosevelt y el Congreso de los Estados Unidos, en torno a la disolución o la desaparición o a la moderación de las empresas y de las formas de regulación de un capitalismo bastante salvaje. Ese modelo queda, y es un modelo en el cual, es muy importante, cualquier juez en cualquier proceso puede hacer o lograr que prevalezca la Constitución de los Estados Unidos frente a el resto de las normas federales o locales. Ojo, no hay un procedimiento específico, no hay un procedimiento aparte, déjenme decirlo, no hay un procedimiento especial para que se pueda llevar a cabo ese control, sino que ese control se realiza. Y esto es lo que históricamente se conoce, que muchos de ustedes lo han leído, como el control difuso, el control estadounidense o el modelo estadounidense. Muy bien. En Europa, durante el mismo tiempo, hay un problema bien interesante, y el problema es que la Constitución, en su forma de representación política y jurídica, difícilmente podía ser considerada norma jurídica.
Este es el meollo del problema. Si ustedes revisan los principales tratadistas del 19 europeo, me da igual si es Francia, Italia, España, en fin, cualquiera, se encontrarán ustedes, Alemania, que no había una representación de la Constitución como norma jurídica, sino una idea más bien vaga de que en la Constitución estaban contenidas las decisiones políticas de cada Estado. Sin embargo, en la Constitución austríaca en 1920, Hans Kelsen, que había sido asesor del Departamento de la Secretaría de Guerra, como se llame, del Estado austriaco, redacta el texto de una constitución y siguiendo sus teorizaciones acerca de la supremacía constitucional, establece este modelo que se llama ahora el modelo austriaco, el modelo europeo continental, el modelo concentrado, en donde un órgano especial y especializado, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, etcétera, como se llama en cada lugar, tiene la facultad de contrastar mediante un proceso específico la constitucionalidad de las leyes emitidas por los órganos parlamentarios frente a la Constitución. Evidentemente, el Estado austriaco, lo saben ustedes, es un Estado federal. El Estado austriaco tiene un sistema muy europeo continental, tiene juez de primera instancia, juez de segunda instancia, un tribunal de casación, y ninguno de ellos puede llevar a cabo un ejercicio de contraste entre la Constitución y las leyes, sino tiene que esperar para que bajo los mecanismos procesales esto se pueda realizar en cada estado. Entonces, lo que quedó en el mundo, insisto, mucho como ideología, mucho como mitología, mucho como experiencia y mucho como regulación, es el entendimiento de que hay dos grandes modelos. Desde luego, para quienes ya tienen algún conocimiento de nuestro sistema mexicano, México nunca estuvo ni en el sistema austriaco ni en el sistema estadounidense. México nació bajo una modalidad muy peculiar. Hubo en la Constitución de 24 alguna idea un poco vaga de quién podía llevar a cabo este control de constitucionalidad. Don Felipe Tena Ramírez encontró unas decisiones del Congreso y una disputa después de en el año 1825, entre el Congreso, la Suprema Corte, con motivo de los nombramientos y la residencia de algunos magistrados judiciales. Entonces había realmente una gran confusión quién podía llevar a cabo un ejercicio para mantener la supremacía constitucional. Ustedes también sabrán que en 1836, al crearse las leyes conservadoras, las 7 leyes, al pasar del régimen federal al régimen centralista, se creó el Supremo Poder Conservador. El Supremo Poder Conservador no fue una idea mexicana, sino fue una copia de un modelo entre Sieyès y Constant, dos muy importantes pensadores franceses, donde se quería generar fuera de la división de poderes un poder neutro, un poder que pudiera reparar los conflictos generados por o dentro o con motivo de la división de poderes. La idea básica es, ¿y qué pasa si el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial inclusive se pelean, se traban? Acuérdense que las mitologías, más que las mitologías, las metáforas de entonces no eran biológicas, como en una parte del pasado, o no eran metáforas de ingeniería, de sistemas, como es en nuestro tiempo, que hablamos de sistemas, redes, etcétera. Ahí eran metáforas mecánicas, y las metáforas mecánicas tenían un pensamiento en engranes, tenían un pensamiento en válvulas. Entonces la idea es, ¿qué pasa si se traba la división de poderes? Pues hay un tercer órgano, el poder neutro, el poder conservador, el Senado conservador, tiene distintos nombres y esto se puede reparar. Y ese poder, pues es, en el caso de las bases de 36, el poder, el Supremo Poder Conservador, que actúa por lo demás bastante razonablemente, con 8 decisiones que se tomaron al respecto. Cuando llegamos a las bases de, me voy rápido, 47, 57, se crea el juicio de amparo, pero fíjense cómo no es un modelo estadounidense, porque en el juicio de amparo es un mecanismo específico, conocido solo por los tribunales federales, para poder mantener la supremacía constitucional. Entonces, no es
estadounidense en el sentido de que cualquier juez en cualquier proceso puede desaplicar o declarar la invalidez de una norma, ni tampoco es el modelo europeo, que por lo demás iba a nacer hasta varios años después, varias décadas después, porque no está concentrado en un solo órgano. Y ese fue el modelo mexicano y con él nos hemos estado moviendo prácticamente desde 1857 hasta la fecha. No les doy una historia del juicio de amparo porque ustedes la conocen, pero me voy a los puntos relevantes. Esta idea de que el control de constitucionalidad solo podía llevarse a cabo por los tribunales federales en los procedimientos específicos es lo que marca del 57 básicamente hasta el 2011. Puede ser que se conociera mediante el juicio de amparo, como sucedió hasta el año 94. Puede ser que se conociera mediante las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a partir del 94 para acá, o puede ser que se conociera de todo el conjunto. Lo que sí era claro es que era un control concentrado o en la Suprema Corte de Justicia o en los jueces de distrito, los tribunales colegiados de circuito, menos los tribunales unitarios de circuito, y este era el modelo general con el cual nos estuvimos moviendo. Y, ojo, si ustedes se fijan, he estado hablando solo de control de constitucionalidad, no he hablado para nada de control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque se entendía que los tratados internacionales estaban en una jerarquía inferior a la de la Constitución y, consecuentemente, no se podía hacer con base en ellos ningún tipo de control de regularidad sobre las leyes. ¿Dónde nos encontramos hoy en día? Cuando se hace la reforma constitucional de junio del 2011 al artículo 1, se establece una primera y muy fuerte modificación. La modificación es que se coloca, desde mi punto de vista, en la misma condición jerárquica a los derechos humanos de fuente constitucional con los derechos humanos de fuente convencional. Si ustedes leen el artículo 1 con cuidado, verán que dice que esta Constitución reconoce los derechos humanos que están contenidos en el texto constitucional y en cualquier otro texto, en cualquier otro tratado celebrado por el Estado mexicano. No dice que se reconocen los derechos humanos que estén contenidos en los tratados de derechos humanos. Dice que se reconocen los derechos humanos que estén contenidos en un tratado internacional. Entonces, ustedes podrían tener un tratado internacional que en principio no tuviera una vocación de derechos humanos, un tratado de agua, un tratado de doble tributación, yo qué sé, de los muchos que se establecen cotidianamente en nuestra modernidad, y ese tratado contener un derecho humano. Consecuentemente, nos apareció, déjenme usar esta metáfora, una enorme cantidad de derechos de fuente constitucional, de fuente convencional, para que los pudiéramos utilizar en las operaciones de contraste. ¿Dónde cayó de forma natural ese ejercicio de control de constitucionalidad y de convencionalidad? Bueno, pues en los procedimientos de carácter concentrado que ya tenía nuestro ordenamiento. Juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Ahí no había ningún problema. ¿Qué es entonces lo que se dijo? Cuando un juez de amparo o actúe, o un tribunal colegiado, un unitario, o la Suprema Corte actúe en cualquiera de estos tres procedimientos, podrá utilizar los derechos humanos de fuente constitucional, los derechos humanos de fuente convencional o cualquier otro carácter constitucional para efectos de determinar la invalidez de las normas inferiores a la propia Constitución. Esto, desde luego, modificó radicalmente todo nuestro sistema de controles de constitucionalidad. Y hasta ahí el asunto, digamos, era una continuación del modelo anterior con la suma o con la adición, si ustedes quieren, de la convencionalidad dentro de los procesos de control concentrado. Sin embargo, en julio del 2011 se resolvió un expediente varios por parte del Pleno de la Suprema Corte que venía, o que se abrió con motivo de una resolución tomada de una sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso de Rosendo Radilla, desde luego contra el Estado mexicano.
Ahí se tuvo que abrir este expediente varios para saber qué tenía que hacer el Poder Judicial de la Federación con una determinación de la Corte Interamericana en la que le imponía obligaciones. Por primera vez, la Corte Interamericana le impuso obligaciones no al Estado mexicano, ya había sentencias, la de Campo Algodonero, la de Jorge Castañeda, etcétera, pero sí al Poder Judicial. Y esto sí generó no alarma, pero sí una precaución de la Corte, es decir, y cómo nosotros nos enfrentamos a esta determinación. Muy bien. Ahí lo interesante es que se reconoció, se convalidó en esto la decisión que tomó la Corte en el caso de Rosendo Radilla, no tiene ninguna importancia, que había un control concentrado por vía del juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, y que ese control concentrado se podría realizar teniendo como parámetro a la Constitución o a los tratados internacionales. Permítanme un segundo. Lo que resultó interesante fue la apertura de una segunda posibilidad de conocimiento, que es el segundo tema de la charla que nos ocupa esta mañana, y que es la posibilidad del control difuso. El control difuso en México había tenido, yo por ahí hice un trabajito de carácter histórico, para una existencia muy errática. En algunos momentos se consideró que todos los jueces del país, todos, siguiendo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 133 de la Constitución, párrafo no lo digo en el sentido de un punto y aparte, sino de un punto y seguido, el segundo enunciado del artículo 133, podían desaplicar en los casos de su conocimiento, desde luego, las disposiciones legales que consideraran contrarias a la Constitución. En el siglo XIX hay momentos en que los jueces desaplican para mantener la supremacía constitucional. En el siglo XX hay varios momentos que se van dando. El caso más famoso es con un proyecto del ministro Fraga, Gabino Fraga, el que muchos de ustedes conocerán por su libro de Derecho Administrativo, una decisión de la segunda sala respecto de una compañía en Sabinas, precisamente, y que es una decisión muy importante. Pero desaparecía el control difuso y la posibilidad de que los jueces llevaran a cabo, insisto, este control. Tan es así que en los años 60, el ministro Azuela Rivera, padre del ministro Azuela Huitrón, que muchos de ustedes conocerán, dice en una sentencia de la tercera sala, la sala civil de entonces, una decisión curiosa donde dice, bueno, si bien es cierto que en algunos momentos ha habido control difuso y en algunos momentos no ha habido control difuso, lo cierto es que predominantemente no ha habido control difuso. Consecuentemente, no se reconoce la posibilidad del control difuso. Se cierra esa discusión durante muchos años. Años después, con la creación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, vuelve a aparecer el caso. La Sala Superior, en aquella integración, considera que un determinado precepto legal es inconstitucional y así lo determina. Se produce una contradicción de criterios, que era el mecanismo previsto, y la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, analiza la posible contradicción y decide que la Sala Superior del Tribunal Electoral o cualquier otro tribunal no pueden hacer declaraciones de inconstitucionalidad o pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de los preceptos legales. Consecuentemente, queda cerrada esta posibilidad del control difuso. Sin embargo, en esa decisión del expediente varios, lo que la Suprema Corte hace es aceptar que junto con el control concentrado existe el control difuso y que cualquier juez del país puede desaplicar las disposiciones legales que en un determinado momento se pudieran confrontar con la Constitución. Y ojo, siguiendo la misma secuencia del control concentrado, acepta que también los jueces de cualquier jerarquía, de cualquier materia, de cualquier competencia, etcétera, pueden llevar a cabo un control
de convencionalidad. Consecuentemente, un juez en materia civil, familiar, en Coahuila, en Baja California, un juez laboral en Chihuahua, lo que ustedes quieran, como órgano jurisdiccional, puede hacer ese control difuso, utilizando como parámetros de regularidad los preceptos constitucionales en derechos humanos y los preceptos convencionales de derechos humanos. Entonces, ¿qué resultó de esa determinación? Que tenemos un control concentrado que básicamente se determina o se genera por un juicio de amparo, por controversias constitucionales y por acciones de inconstitucionalidad, en donde cualquiera de los órganos involucrados, jueces de distrito, magistrados de los tribunales de circuito o Suprema Corte de Justicia, actuando en pleno o en sala, pueden declarar la invalidez de un precepto utilizando como parámetro los derechos humanos o los preceptos constitucionales o los derechos humanos de fuente convencional. El control concentrado en ese sentido significa que en los puntos resolutivos de la sentencia se hace una declaración sobre la invalidez de los preceptos impugnados cuando, o mejor, a partir de lo dispuesto, ya dije, en la Constitución o en un tratado. A su vez, se reconoce la existencia del control de convencionalidad donde cualquier juez de cualquier ámbito, como lo dije, puede llevar a cabo el control de regularidad con base en lo establecido en un precepto de la Constitución o de un derecho humano contenido en un tratado internacional celebrado por el Estado mexicano, da igual si es multilateral o bilateral. Y ojo, ¿cuál es la diferencia? Que el juez o la sala, el local, federal, lo que sea, podría, o debería, mejor dicho, tomar la determinación de la falta de regularidad del precepto legal frente a la Constitución, pero no demostrarla o no plasmarla en los puntos resolutivos, porque esa es una función de los procesos concentrados. Entonces, mientras en un juicio de amparo, para poner el caso, o en una controversia, una acción, en el punto resolutivo se dice, se declara la invalidez del precepto tal y cual, o se considera que el precepto tal y cual es inconstitucional. Ya luego veremos si es con efectos generales, en el amparo, bajo ciertas condiciones, o en las controversias constitucionales, o con efectos relativos. En fin, esa es otra discusión, cuáles son los efectos, los alcances de esa determinación. En una resolución de primera o segunda instancia, lo que ustedes encontrarían es que en los puntos resolutivos se va a resolver la litis, pero en esa litis o esa resolución no se va a plasmar en el resolutivo. ¿Dónde entonces se da el control? Imagínense ustedes, voy a poner un caso histórico que me tocó resolver en la Suprema Corte de este caso. Muchos de los códigos civiles, no sé si todos, pero muchos de los códigos civiles de las distintas entidades federativas decían que la custodia debía otorgársela preferentemente a la madre hasta que los niños tuvieran una cierta edad. Bueno, sin embargo, el artículo 4º constitucional reconoce la misma, la jerarquía, la igualdad, la condición paritaria de los padres y de las madres. Supongamos que se presenta un juicio, un divorcio, y el juez por default aplica el Código Civil y dice la custodia de este niño o de esta niña va a quedar en manos de la madre. ¿Por qué? Porque este niño o esta niña no ha alcanzado la edad, el rango de edad que el Código prevé. Un juez o una jueza podría decir, yo creo que ese precepto es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional ese precepto? Porque está dando una prevalencia a la madre que no se justifica más que por la pura emisión o el puro contenido de la norma. Voy entonces a considerar que ese precepto es inconstitucional o inconvencional si esto estuviera en un tratado internacional. ¿Qué haría entonces el juez? Haría el conjunto de argumentos dentro de la parte considerativa de la sentencia para desaplicar ese precepto. ¿Con qué se tendría que encontrar el juez? Con el problema de tener que utilizar algún tipo de solución, desde luego jurídica, para resolver el caso. No podría el juez o la jueza o el magistrado o magistrada decir,
como acabo de declarar inconstitucional o inconvencional este precepto, y como no lo voy a aplicar en esta sentencia, pues voy a dejar de resolver la sentencia, voy a sobreseer el juicio, alguna extravagancia así. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ir al artículo 14 de la Constitución e identificar su jerarquía normativa, la letra de la ley, la interpretación jurídica de esta, o los principios generales del derecho. Y me parece que podría resolver ese caso conforme a principios generales del derecho. ¿Cuál es un principio general o una disposición jurídica, a lo mejor hasta expresa, que es pues que hay que salvaguardar el interés superior del menor? Y a lo mejor ese juez podría decir, hombre, es verdad que este niño es pequeño, es verdad que la edad de custodia le debía corresponder a la madre o al padre, lo que sea, pero en el caso es a la madre, pero esta persona está en una situación que no es conveniente por la razón que sea médica, psicológica, lo que sea, para custodiar a este pequeño. Entonces le voy a asignar la custodia al padre en el ejemplo que estoy poniendo, que es un ejemplo muy simple. ¿Qué va a suceder? Que resolvería conforme a los principios generales del derecho o utilizaría una norma de jerarquía superior para asignar. Esa decisión, si es de juez, pues evidentemente va a ser apelada, y la decisión de la sala en apelación, pues evidentemente va a ser combatida o tiene altas probabilidades de ser combatida en amparo directo, y por tratarse de una interpretación directa de la acusación, tiene altas probabilidades de llegar a la primera sala de la Suprema Corte para que defina si efectivamente se debe o no se dio esta condición. Entonces, lo interesante de este tema es que hoy en día en México existen ya dos modelos completamente diferenciados de control de regularidad. El concentrado, con sus posibilidades de constitucionalidad y convencionalidad, y el difuso, con sus posibilidades de constitucionalidad o convencionalidad. Esto sí me parece que ha ido reforzando enormemente, al menos como posibilidad, las condiciones de supremacía de la Constitución, desde luego, y también la construcción mucho más sólida de los derechos humanos de fuente constitucional o convencional frente a los actos de todas las autoridades, porque indirectamente se puede mantener la supremacía de estos derechos. Y aquí es donde nos encontramos. Creo que es un momento particularmente interesante. Ahora, para terminar en los 4 minutos, ¿dónde creo que estamos? Creo que estamos en una confusión todavía. ¿Por qué? Porque muchos juzgadores, no estoy hablando del control concentrado, bueno, sí, del control concentrado me parece que no son todavía muchos los juzgadores que se animan a realizar un control de regularidad con base en los derechos humanos de fuente convencional. Creo que todavía ahí hay un déficit donde no sé si es generacional, creo que es generacional en mi explicación, pero en fin, igual estoy equivocado. No he hecho el estudio empírico, ni he visto ningún estudio empírico que trate de justificar lo que estoy diciendo, pero creo que sí hay un problema ahí interesante donde los jueces y los litigantes y las autoridades no se animan a plasmar, a plantear este problema. Inclusive para una tesis de licenciatura de los chicos, las chicas que nos están aquí escuchando, sería muy interesante construir un criterio, una regla para reconocer dónde en un tratado internacional que no tiene la vocación inicial de ser protector de los derechos humanos, hay un derecho humano. Es decir, en todos aquellos tratados que de origen no se celebraron para la protección de derechos humanos, ¿cómo puedo reconocer la existencia de un derecho humano? Regreso a mi ejemplo, como en un tratado de aguas México-Estados Unidos, por ejemplo, que para ustedes como Estado fronterizo les es relevante, en esa condición hay un derecho humano. ¿Cómo reconozco en el texto del tratado la existencia o no de un tratado para después poderlo hacer? Entonces ahí hay un déficit. Y el segundo déficit es el tema del control difuso. Son pocos los jueces que se animan a llevar a cabo este control difuso con base en la constitucionalidad o la convencionalidad. Hubo un momento inicial que tuvo alguna sentencia interesante, una de una sala regional del Tribunal de Justicia Administrativa, otra de una sala en Nuevo León, en fin, pero después me parece que ha caído este entusiasmo. No sé si por las condiciones disciplinarias de los consejos de la judicatura, no sé si por un cambio generacional, no sé, pero me parece, o también en alguna medida por las condiciones de inseguridad del país, donde dice yo, ¿para qué me meto en declarar inconstitucionalidades o inconvencionalidades? Yo como juez de instancia, por ejemplo,
para que después se me acuse de un tema de responsabilidad por andar protegiendo a X o Y. Entonces, creo que hay varios elementos importantes, pero al menos la posibilidad, no teórica, sino la posibilidad jurisdiccional de llevar a cabo estos controles está aquí determinada. Y yo espero que, habiendo un grupo amplio de jóvenes que los alcanza a ver aquí borrosamente en unas imágenes que están, se animen, entiendan que es muy importante utilizar todos estos mecanismos difusos, concentrados, para que se presenten. Ya sé que estoy dejando de lado muchos problemas técnicos, les dejo uno solo. El juez tiene que reconocer per se la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad, o esta se le tiene que plantear por las partes. Hay muchos problemas técnicos, pero no se trata hoy de resolver todos estos elementos, sino de dejar una imagen general y unos 20 minutos para, en la medida en que lo dispongan ustedes, tener un diálogo o una discusión, como quieran, sobre estos aspectos. Aquí me quedo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero irlos a ver pronto por allá y entonces sí analizar ya temas más puntuales sobre estos aspectos. Gracias, querido maestro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Entonces pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguna o alguno de los presentes tenga alguna duda. Hola, buenos días. Hola. Ya lo tienes, ¿o qué? No, tengo una duda. Es que lo había hecho. No sé si pudieran apagar su micrófono, por favor. Adelante, maestro. No sé si se le puede apagar algún micrófono. Ya terminó esto. ¿Te gusta pasar, maestro? Por favor. A ver, Me era con esto. ¿por qué? Habíamos dicho que sí van a ponerse, pero pues esas tampoco dependen del despacho. A ver si me traigo Una pregunta, Adelante, adelante. señor ministro. Baltasar Guerrero, maestro aquí de la Facultad de Jurisprudencia. Sí, maestro. Así como comentaba hace un momento de esa duda o esa confusión de algunos jueces federales o inclusive autoridades para el control difuso de convencionalidad para su aplicación. Sí, maestro. Yo he visto algunas confusiones respecto a la jerarquía. Sí. Es decir, en tratados internacionales, entiendo que siguen estando al mismo nivel que siempre han estado, en segundo plano después de la Constitución, incluyendo los de derechos humanos. Ajá. Como tratados internacionales, y que los que explicaba ahorita era que los derechos humanos contenidos en tratados, cualquiera que sea el tema, pasan al control de regularidad y por lo tanto adquieren la misma jerarquía que la Constitución, pero que las convenciones en sus demás preceptos, que no sean derechos humanos, siguen tratándose en el nivel de segundo plano después de la Constitución. Sí. ¿Ya le contesto? Sí. Gracias, maestro, por la pregunta muy importante. Mire, yo como lo veo es de la siguiente manera. Si nos ponemos en una condición formal, los tratados internacionales tienen que celebrarse de conformidad con la Constitución. La Constitución, ya sabemos, tiene los artículos 76 y 89, un conjunto de etapas, modalidades, etcétera, para poderse celebrar, de forma tal que un tratado internacional celebrado en contravención a la Constitución podría tener o debería tener la condición de invalidez. Ese es un aspecto formal y los tratados internacionales sí tienen entonces desde ese punto de vista una jerarquía inferior a la Constitución. Sin embargo, una vez celebrado el tratado y hasta que no sea declarada su contradicción con la Constitución en términos de procedimiento, se daría una cuestión muy importante, muy interesante, y es que desde mi punto de vista,
el artículo primero le reconoce una igualdad jerárquica a los derechos humanos de fuente constitucional con los derechos humanos de fuente convencional. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, la Suprema Corte tomó la decisión por mayoría de votos, yo voté en contra, en la contradicción de tesis 293/2013, que allí donde hubiera una restricción constitucional expresa, se tendría que desplazar el derecho humano de fuente convencional para darle prioridad a lo establecido en la Constitución. Con ese motivo, entonces, a los jueces y algunos integrantes de la Suprema Corte han mantenido la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo. Y como seguramente usted sabe, estamos próximos a recibir las sentencias de la Corte Interamericana precisamente sobre la posibilidad de reconocer o de existencia de estas restricciones constitucionales. La Corte lo que hizo desde mi punto de vista fue introducir una modalidad en la cual los derechos de fuente convencional se desplazan con base en las restricciones de carácter constitucional. Yo creo que lo que decida, yo lo tengo muy clara mi posición, pero lo que decida la Corte Interamericana en las próximas semanas o en los próximos meses va a ser de gran importancia para tener esta consideración. Ahora bien, esta determinación de si las normas de carácter, si las restricciones constitucionales desplaza a los derechos humanos de fuente constitucional, en principio le pueden ser reclamables a los jueces federales, a los del Poder Judicial de la Federación, porque existen medidas disciplinarias en ese sentido. Sin embargo, entiendo yo que a los jueces que no forman parte del Poder Judicial de la Federación, federales o locales, no se les puede sancionar por su apartamiento, déjenme decirlo así, de los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Consecuentemente, si un juez local decidiera, o un magistrado local o una sala local, decidieran no aceptar el criterio de restricciones que construyó la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia y, por ende, darle una primacía a un derecho de fuente convencional, a un derecho humano de fuente convencional, con lo único que se encontraría ese juez o magistrado es, en el peor de los casos, con la revocación de su criterio en el amparo directo o en el amparo directo en revisión ante la propia Corte en caso de que así procediera. Pero esa es mi explicación sobre este tema e insisto, hay que estar muy al pendiente de lo que resuelve la Corte Interamericana porque al pronunciarse sobre arraigo primero y después sobre prisión preventiva oficiosa va a tener que aclarar estos elementos maestros. Muchísimas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de una de nuestras alumnas. Déjeme la paso. Por favor. Adelante. Buenos días. Buenos días, compañero. Yo le quería preguntar si podía hablarme un poco más sobre el bloque de regularidad constitucional en el caso de una norma o de un acto de autoridad. Sí, a ver, la idea moderna es relativamente simple, aunque de difícil ejecución. Si la Constitución es la base de todo el sistema político, y el sistema político lo que está tratando es de conjuntar, arreglar, determinar, definir las posibilidades de realización de una sociedad, tiene una condición suprema. Si esta es la condición suprema de la Constitución, entonces, por razón jurídica y también política, esas normas no debieran ser desconocidas por los legisladores ordinarios o por las autoridades ordinarias. Esta es, digamos, la base teórica de todo este elemento. Ya un problema distinto es cómo logra usted mantener esa supremacía constitucional.
Dicho de otra manera, sabiendo que la Constitución Suprema, ¿a quién le corresponde mantener la supremacía? ¿Puede ser por un órgano político? Pues sí, ha habido momentos en la historia de los siglos XIX y XX que los órganos políticos han tratado de mantener esta supremacía. ¿Puede ser por un órgano político jurídico? Pues también, ese es el caso del Supremo Poder Conservador. ¿Puede ser por un órgano estrictamente jurídico? Pues sí, es el modelo estadounidense o es el modelo europeo al que me referí en la primera parte de esta charla. Y finalmente, una vez que definimos que es por un modelo jurídico y jurisdiccional, ¿bajo qué procedimiento se puede dar? En muchos años en México, aunque existían las controversias constitucionales, pero estaban muy deshilachadas, no se utilizaron mayormente, salvo un par de casos que llegaron a su conclusión. La única forma de mantener entre nosotros la supremacía constitucional fue mediante el juicio amparo. Ahora, con la reforma del 1994, que potenció las controversias constitucionales e incorporó las acciones de inconstitucionalidad, usted sabe que los órganos jurisdiccionales pueden mantener la supremacía constitucional, todavía estoy en la constitucional, mediante estos procedimientos que les llamamos concentrar. Y después se mantuvo o se generó en junio del 11, como también ya, julio del 11, como también ya lo dije, la posibilidad de que otros órganos jurisdiccionales no radicados o no formando parte del Poder Judicial de la Federación pudieran mantener la supremacía constitucional utilizando criterios de constitucionalidad o de convencionalidad, desde luego con efectos distintos a los del control concentrado. De esto se trata hoy en día. ¿Es posible que esto evolucione hacia otras cosas? Pues sí, es posible. Ya hay personas que lo han planteado, que en las acciones de inconstitucionalidad debiera dársele mayor legitimación activa a otros grupos sociales, a organizaciones no gubernamentales, a particulares, pues sí podría ser. ¿Podría modificarse el juicio de amparo para que más personas fueran? Pues sí, ya se hizo un intento de amparo colectivo o se cambió la condición del interés legítimo por un interés, del interés jurídico por un interés legítimo. Es decir, son arreglos que se podrían dar al interior del propio sistema. ¿Podría llegar en un determinado momento a ampliarse el control difuso para que no solo las autoridades jurisdiccionales, es decir, las que están en los poderes judiciales, pudieran llevar a cabo este control de regularidad, de constitucionalidad o convencionalidad, sino que pudieran algunas autoridades administrativas, por ejemplo, los órganos constitucionales autónomos, estar legitimados para llevar a cabo este control difuso? Pues también se podría. Es decir, esto ya son posibilidades, ajustes, extensiones, restricciones, como usted quiera, dentro del modelo. Pero estos son, o este es el modelo prevaleciente en nuestro tiempo, compañero. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta por parte de del catedrático Raúl Garza, aquí de la Facultad de Jurisprudencia. No sé si guste pasar, maestro, por favor. Encantado. Una pregunta sobre un tema realmente reciente. Lo oigo mal, maestro. Lo oigo mal. No lo escuché, ¿eh? No escuché nada. A ver, adelante. A ver si me escucha mejor. Ahora sí lo escucho muy bien. Estoy aquí apuntando. Pues la pregunta sería básicamente cuál sería su opinión sobre la actuación de la Corte frente a la eventual inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Pues mire, va a ser una decisión. ¿Se refiere usted a la decisión de la Corte Interamericana, maestro? No, a la Suprema Corte. Pues mire, lo veo difícil por la forma en la que se dio la discusión, que la Corte misma pueda aceptar la prisión preventiva oficiosa. Necesitaría 8 votos, como lo sabemos en el caso de la acción de inconstitucionalidad que tiene el ministro Aguilar Morales,
y francamente no veo que se den esos 8 votos en la prisión preventiva oficiosa. Entonces veo ese problema central. Segundo, hay un problema interesantísimo para la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque los temas de la prisión preventiva oficiosa están establecidos en la Constitución. Es verdad que desde la reforma del 2008 se introdujeron algunos supuestos de prisión preventiva oficiosa, pero es claro que en la presidencia del presidente López Obrador, o en el periodo del presidente López Obrador, se han incrementado considerablemente los supuestos de prisión preventiva oficiosa en el 19 constitucional. Entonces veo difícil que la Corte pudiera declararlos inconstitucionales. La única solución que la Corte tendría es declarar o considerar que lo resuelto en la contradicción de tesis 293 fue un absurdo porque se sostuvo la idea de las restricciones constitucionales, regresar a una situación en la que se pusiera en condiciones de igualdad los derechos humanos de fuente constitucional con los derechos humanos de fuente convencional, para tener que elegir entre unos y otros aquel que tuviera una mayor protección para satisfacer el principio pro persona. Lo que creo que fue un error del proyecto del ministro Aguilar y también de la ministra Piña fue haber utilizado, no sé si usted vio los proyectos, maestro, la palabra inaplicación. Y esto me parece que generó una confusión pavorosa y todas las críticas. Si en lugar de utilizar esa palabra hubieran dicho que la Corte iba a buscar otra forma de frasearlo, me parece que el proyecto hubiera podido correr de mejor manera. Pero cuando se dice la Corte va a inaplicar un precepto constitucional, claro, algunas personas muy competentes, muy distinguidas, inclusive de alto rango, pues se preocuparon como si la Corte estuviera decidiendo qué cosas sí y qué cosas no va a aplicar de la acción. Inclusive en la sesión, seguramente usted lo vio, dijo yo no, uno de los integrantes de la Corte dijo yo no puedo estarle arrancando hojas a la Constitución. Creo que ese fue un enorme defecto. Ahora, por otra parte, hay una discusión bien interesante porque más allá de lo que la Corte diga, está lo que va a resolver la Corte Interamericana. Y esto también es un asunto importantísimo. Yo tuve la oportunidad, que de verdad fue muy gratificante, de acudir como experto, como perito de las víctimas, a la sesión que celebró la Corte Interamericana, que como sabemos tiene su sede ordinaria en San José, Costa Rica, en la ciudad de Brasilia. Estuve ahí un par de días exponiendo mis puntos de vista, que fueron interesantísimos para estos efectos. Entonces, la Corte ya no está ante una situación que ella misma puede configurar, sino está ante una situación de restricción temporal, porque igual la Corte puede decir una cosa y la Corte Interamericana, semanas después, la corrige, lo cual sería pues también altamente preocupante en términos del mantenimiento de estas restricciones, ¿no? Para mí, ¿se puede resolver el asunto con facilidad? Sí, si regresamos a 2 sentencias que la Corte dictó antes de la contradicción de tesis 293. Si ven ustedes por ahí, yo creo que está en los canales de YouTube, o no sé de esto mucho yo, pero la comparecencia mía ahí señalé las decisiones, una de un traslado de presos de Zacatecas a Veracruz y otra de trabajos forzados en Quintana Roo, donde la Corte puso en igualdad de condiciones, como decía antes en la pregunta, a los derechos humanos de fuente constitucional y a los derechos humanos de fuente convencional, y simplemente en esa misma condición eligió el más protector para salvaguardar lo dispuesto en el artículo 1. ¿Algo pasó? Mi querido doctor, espero se escuche. Soy nuevamente Iván Garza, atendiendo a las razones de tiempo que manifestamos al inicio. Por supuesto, se quedan cualquier cantidad de inquietudes en el tintero, y ojalá podamos reunirnos nuevamente, porque este último tema en lo particular ha sido motivo, por supuesto, de acalorados debates, por decirlo menos, en el interior de cada una de las cátedras por los profesores de Derecho Constitucional, porque como ya lo dijimos, más allá de ser un tema de derecho penal, al referirse a la prisión preventiva oficiosa, pues es un tema de carácter constitucional. Pero obviamente tenemos que atender a la agenda del doctor y, bueno,
obviamente nos comprometimos con él a concluir a las 10 de la mañana, pero no queremos hacerlo sin antes agradecerle nuevamente su presencia, estimado doctor ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz.